Un cordial saludo, ingeniero. Empezamos con la explicación de cada ejercicio en los que utilizamos Jetpack Compose. En este caso yo le explicaré el ejercicio 1, que es sobre los números primos gemelos. Bueno, empezamos declarando las variables. En este caso son 3 variables, en las que en el texto 1 y texto 2 se van a guardar los valores que ponga el usuario, y la variable de resultado, que va a ser para que muestre el resultado después. Después vamos con el diseño, más que todo en sí. En este bloque se organiza todos los elementos en vertical, uno debajo de otro. Después vamos con los textos, imágenes, que se les ponen atributos como el tamaño de la letra, si va a estar centrado el texto y demás. En sí, la mayoría es diseño de texto, donde sí hay que explicar algo. En esta parte se va a guardar lo que el usuario inserte en el campo de texto 1, y lo mismo en esta parte, en el campo de texto 2 se va a guardar lo que el usuario ponga en esos campos. Después aquí empezamos con el botón. Aquí va a convertir las variables que son strings a enteros o int. Y aquí utilizamos la estructura when para evaluar la lógica, que es más que todo para que mande los respectivos mensajes en caso de que no sean primos, o si sí son primos, o si en caso de que el usuario no ingrese números, ingrese letras o signos de puntuación, le va a saltar este mensaje. Aquí también se le da forma al botón, se le da un tamaño, y aquí igual está el texto de verificar, que va a ser para el botón, que va a estar dentro del botón. Aquí están los textos de resultado. Y por último, en estas dos funciones está la lógica del programa. La primera función revisa si un número es primo, verificando que no tenga divisores distintos de 1 o de sí mismo. Y la segunda comprueba si ambos números son primos y si la diferencia entre esos dos números es exactamente 2. Si ambas cosas se cumplen, el programa dice que sí son primos gemelos. Si no se cumple, sale el mensaje de que no son primos gemelos. Ahora mostramos un poco el funcionamiento. Bueno, aquí como ven están los textos, la imagen, la explicación, y aquí está el funcionamiento. Por ejemplo, vamos a poner 11 y 13. Podemos verificar y son primos gemelos. Ahora tal vez podemos cambiar esto por un 15. No son primos gemelos. Y si el usuario pone un punto o una letra, va a salir: por favor ingresa números válidos. Esa sería la explicación del primer ejercicio, ingeniero. Gracias. Buenas tardes, ingeniero. En este caso vamos a explicar el código número 2 de la práctica. Es el de los tríos primos causing. En este caso opté por el uso de una función que se encargará de toda la parte lógica, y la función que es la componible, que se encargará de la interfaz. En la interfaz creamos las variables by remember, número 1, número 2, número 3. Después armamos la interfaz con columns, spacers y una imagen. Y también creamos textos para el título y textos varios. En esta función del botón ya hacemos el llamado a la función verificar, y que se encargará de hacer toda la lógica detrás del ejercicio para verificar si es o no primos. Aquí se genera el texto del botón, el texto de los labels, los text fields. Empezamos con la vista de interfaz. Este es el resultado final: la imagen, los textos, los text fields, el botón. Ya haciendo la prueba en un dispositivo virtual ya cargado, tenemos aquí que al colocar números que no cumplan la condición y presionar el botón comprobar, se muestra un resultado incorrecto. En cambio, si colocamos unos números que cumplan la condición, se mostrará el resultado correcto. Seguimos con el ejercicio del trío pitagórico. Aquí mostramos el resultado final de la interfaz y empezamos con la función componible. Tenemos las variables número 1, número 2, número 3.
para los diferentes text fields, el texto para el título, texto para esta descripción de acá. Después también tenemos los botones, el botón comprobar, que recibe las variables número 1, número 2, número 3 y empieza a hacer la lógica. En este caso he optado por una lógica diferente, que ya toda la lógica del ejercicio se ejecute dentro del código del botón, y una función para comprobar si es triángulo pitagórico, que es una función aparte. Empezamos con la prueba en dispositivo virtual. Ya teniendo aquí lista la interfaz en el dispositivo virtual, hacemos la prueba. 3, 4 y 5 cumplen la condición de trío pitagórico, así es que hacemos la prueba, y nos muestra un toast que dice que sí es trío pitagórico. En cambio, probar otros números como el 5, el 7 y el 9 que no cumplen la condición mostraría otro resultado. 9. No es un trío pitagórico. Con esto cumplimos la condición del ejercicio 3. Empezamos con el cuarto ejercicio, que en este caso hemos optado por el juego matemático para adivinar un número. Esta sería el resultado final de la interfaz. Y aquí tenemos la primera pantalla, que sería donde se crean las variables, el número que estamos escogiendo y el número 1, que es el primer número del cuadro que está acá. Ahora, en este caso optamos por la lógica de que al llamar a la función se envíen dos opciones en botón, el clic sí o el clic no. Si existe, se suma el número 1, que en este caso es 8, y si es no, se suma un 0. Aquí está la función componible de la interfaz, un main pantalla, recibe estos dos datos, las celdas, que son todos estos números que están acá. También tenemos las columnas, texto, un spacer para hacer un poco de espacio, el texto del título, texto de este subtítulo, spacer, el spacer, y después aquí al final tenemos los botones, el botón sí, botón no. Y la función componible para ver la pantalla. En el caso de las pantallas todas son relativamente similares, solo cambiamos el valor de los números y a uno que otro color que se cambia en interfaz, en background. Todo sigue la misma lógica en todas las pantallas, que son en total 5 y una pantalla de resultado. La variable se suma número, si existe el número que estás pensando, o si no, se suma un 0. Solo se modifican los números de las celdas, y esa sería la misma lógica, siguiendo todas las pantallas. Para la pantalla final tenemos un resultado en un cuadrito. Finalmente, al ver el resultado, se llega a esta pantalla en donde el número será o el número que se escogió o el número 0, en caso de haber escogido el número 0. Aquí tenemos la función componible con su preview, un box y un texto, que aquí es donde se muestra esa variable número que ha ido pasando entre todas las pantallas. Pasamos a la prueba en máquina virtual. Ya pasamos a las pruebas en la máquina virtual. Tenemos la primera pantalla. Voy a presionar que sí. No. Sí. No. Sí. Y el número es 28.